Para empezar, vamos a ver lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Allí Jesús dijo, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Entonces acá Jesús nos da una clara, una clara respuesta a esa pregunta. Esto podemos decir de que es un hecho. Jesús prometió de que va a haber un día en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Y esto también lo comprueba Hechos capítulo 24, versículo 15, donde dice que habrá resurrección así de justos como de injustos. Entonces, podemos ver de que la Biblia promete una resurrección para las personas que han muerto, pero la pregunta es, ¿con qué cuerpo resucitarán o dónde vivirán? Esa es la pregunta que queremos analizar hoy, ya que son pocas las personas que tienen dudas sobre si hay resurrección o no. Pero la pregunta que se tocaba en este live era de ¿con qué cuerpo? ¿Será un cuerpo físico de carne y hueso o será un cuerpo espiritual o invisible? Ya que la Biblia dice de que en el cielo, por ejemplo, no puede entrar carne y sangre. Entonces, y es razonable creer que un cuerpo con carne, hueso y sangre, como algunas personas creen que van al cielo, es imposible que entre al cielo, porque el cuerpo humano está hecho para vivir en la tierra, no está hecho para vivir en el cielo. Es por eso que Adán, el primer ser humano que Dios creó, lo creó acá en la tierra y le dio todas las facultades para que pueda vivir acá en la tierra como un ser humano de carne y hueso, que pueda respirar y todas las demás necesidades que tiene el cuerpo humano. Pero en el cielo eso no es necesario. Es por eso que un cuerpo físico no tiene sentido que el cuerpo físico vaya a entrar al cielo, ¿verdad? Porque el cuerpo físico no fue creado para vivir en el cielo. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, si hay resurrección de justos como de injustos, la pregunta que estamos analizando es ¿dónde vivirán o con qué cuerpo resucitarán? Muy bien, entonces para comenzar vamos a empezar con la clase que va al cielo, ya que esta persona, que no quiero decir nombre porque no quiero referirme a, no quiero referirme a nadie, pues, sino que más bien quiero desarrollar el tema. Pero está basado en la pregunta o la cuestión que ahí se hizo, ¿verdad? Para empezar, vamos a ver quiénes o cuántas personas van al cielo, porque es importante cómo la Biblia menciona eso. Y qué dice la Biblia sobre cómo será el cuerpo de estas personas. Para ver quiénes son o cuántos son, vamos a revisar Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Apocalipsis 7, versículo 4. Dice, y oí el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Acá existe una confusión o a algunos les choca esta parte de que estos números de sellados son del Israel literal. Pero ¿por qué no puede ser que esta lista no sea del Israel literal? Porque hay unas incongruencias en la lista que, por ejemplo, escuché a algún judío hablando de esto
Y dice que Juan se equivocó en las tribus. Y eso no es posible porque Juan era un judío nativo que conocía perfectamente cuáles eran las 12 tribus de Israel. Y en el libro de Apocalipsis no concuerdan las tribus del Israel natural con las tribus que aparecen en Apocalipsis. Por ejemplo, no aparece la tribu de Dan, que era una tribu del Israel natural. Al contrario, aparece la tribu de José, y la tribu de José nunca existió. En vez de la tribu de José existió la tribu de Manasés y Efraín. Pero acá en Apocalipsis no aparece la tribu de Efraín, solo aparece la tribu de Manasés. Y a José también se le atribuye una tribu extra. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto lo tomáramos literal, José por extensión tendría dos tribus, es decir, 24,000, porque tendría los 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Manasés. Es por eso que esto no es el Israel literal, porque no es posible que Juan se haya equivocado. Esto fue por inspiración que se escribe así para darnos una idea de que era eh, del Israel de Dios, como dice la Biblia, del Israel espiritual. Entonces, vamos a ver otro versículo que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y vamos a ver qué se dice de estos 144,000 que van al cielo. Dice, entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Oí un sonido que salía del cielo. Era como el sonido de muchas aguas y como el sonido de un fuerte trueno. El sonido que oí era como el de cantores que tocan sus arpas al cantar. Ellos están cantando delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, los que parece ser una canción nueva. Nadie podía aprender bien esa canción, aparte de los 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Entonces acá dice de que había un cordero y 144,000. Entonces, muchos afirman que esto no es literal, que es simbólico. Pero ¿por qué esta parte sí es literal? ¿Por qué no es un número simbólico? Bueno, porque todos sabemos que acá se menciona un cordero. Todos sabemos quién es el cordero. De eso, la mayor parte de las personas no, no pone objeción para saber quién es el cordero. Y el cordero es Jesucristo. Y este solo es el número uno. Está acá identificado con el número uno, ¿verdad? Es uno, un cordero. Entonces, por lo tanto, los 144,000 tienen que ser números literales. Son personas que dice acá que son compradas de entre la tierra. Entonces, acá vemos claramente que hay un número de personas que van al cielo y que son reyes y sacerdotes con Cristo. ¿Quiénes son estos 144,000? Bueno, los primeros fueron los apóstoles de Cristo, que fueron ungidos en Pentecostés para ser reyes y sacerdotes. Y acá me gustaría hacer un paréntesis. Am, Teniendo en cuenta que María, la madre de Jesús, andaba con los apóstoles, según Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, ella también estaba en la reunión. Entonces, esto quiere decir que María también fue ungida con Espíritu Santo junto con los discípulos de Cristo. Esto quiere decir que María iría al cielo, ¿verdad? Entonces, pero esa no es la cuestión. La pregunta es, ¿con qué cuerpo resucitarán? Bueno, vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 15, del 35 en adelante. Ahí es donde se genera la pregunta con el cual se inició este live. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Bueno, dice así. No obstante, alguien dirá, ¿cómo van a resucitar los muertos? Recordemos que aquí se está hablando de esta resurrección de los ungidos, de los 144,000 que irían al cielo. Y en este grupo están los apóstoles y los discípulos del primer siglo. Dice,
Dice así, ¿cómo van a resucitar los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Versículo 36. Insensato, lo que siembras no llega a vivir a menos que primero muera, y lo que siembras no es el cuerpo que se desarrollará, sino un simple grano, sea de trigo o de alguna otra semilla. Pero Dios le da el cuerpo que quiere, y le da a cada semilla su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales. Los hay humanos, los hay de ganado, y los hay de aves y de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Estamos en el versículo 40. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los cuerpos celestiales es de una clase y la de los cuerpos terrenales es de otra. Entonces, como vemos acá, habla de la resurrección de los muertos y dice con qué cuerpo vendrán. Y acá habla de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen esperanza celestial para ir al cielo, es decir, los 144,000 que se mencionan en Apocalipsis, vendrán con un cuerpo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en el cielo es imposible que pueda entrar un cuerpo físico. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, para ello vamos a leer la misma carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice ahí, pero hermanos, les digo esto, carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, como vemos claramente, no puede entrar al cielo cuerpo físico, de carne, como algunas personas piensan que dejarán su ropa acá y serán raptados y van directamente al cielo. Eso no es posible porque acá dice la Biblia que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, acá también entra en cuestión la, la pregunta de cómo resucitó Jesús o con qué cuerpo resucitó Jesús. Es interesante porque muchas personas creen que Jesús resucitó con un cuerpo físico de carne y hueso, aunque es verdad que para que lo pudieran ver, él tuvo que materializar cuerpos humanos de diferente forma que era imposible que los discípulos le reconocieran en ese momento porque tenía diferentes cuerpos. Por ejemplo, con los discípulos de Emaús no lo reconocieron hasta que partió el pan. ¿Por qué no lo reconocían si tenía mucho tiempo viviendo con ellos? Pasó mucho tiempo con ellos, pero no lo reconocieron porque no tenía el mismo aspecto físico. Tenía un cuerpo diferente. También cuando se le apareció a Tomás, cuando se le apareció a Tomás y tuvo que, como era incrédulo, tuvo que materializar sus llagas incluso para que Tomás pudiera ver que había resucitado. Pero fueron ocasiones específicas donde él incluso comió. Incluso les dijo a sus discípulos que él no era un fantasma, sino que tenía un cuerpo físico, porque lo había materializado. Pero ¿con qué cuerpo resucitó? Veamos lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero revivió, perdón, pero recibió vida en el Espíritu. Entonces, Jesús murió en la carne y recibió vida en el Espíritu. Ya no recibió vida carnal. Él recibió un cuerpo espiritual para vivir en el cielo. No podía vivir en el cielo con el mismo cuerpo con el que vivió acá en la tierra, porque, como vimos, carne y sangre no pueden entrar al cielo. Muy bien, entonces, estas personas que van al cielo, que como vimos en Apocalipsis dice de que sobre ellos no tiene parte la muerte segunda, resucitan exactamente como Cristo resucitó, con un cuerpo espiritual, semejantes a la resurrección de Cristo. Y esto lo vemos en 1 de Juan 3:2. Podemos revisar ese versículo.
Primera de Juan 3:2. Dice ahí, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él sea manifestado seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Entonces acá dice aquí se comparan que los discípulos, en este caso Juan, estaba diciendo que él y los demás discípulos serían espíritus como Dios. No como Dios en poder, sino como espíritus, ¿verdad? Filipenses 3:20, podemos analizarlo también. Filipenses 3:20 y 21. Dice ahí, pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y de allí esperamos ansiosos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro insignificante cuerpo para que sea como su glorioso cuerpo, mediante su gran poder, que le permite someter bajo autoridad todas las cosas. Entonces vemos acá de que el apóstol Pablo concuerda con Juan que dice que transformarán, o sea, Jesucristo transformará su cuerpo de carne y lo transformará a que sea, por ejemplo, como el glorioso cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, vemos acá que la resurrección espiritual, es decir, de las personas que van al cielo, van con un cuerpo espiritual, como el cuerpo espiritual de los ángeles, ¿verdad? Porque ellos tienen un cuerpo acorde para vivir donde viven. En cambio, los seres humanos tienen un cuerpo para vivir en la tierra. Ahora, pero acá pudiéramos pensar, bueno, son solo 144,000. ¿Qué pasará con los millones y millones de personas que han muerto sin tener la oportunidad de escuchar las buenas noticias del reino? Es una pregunta que muchos nos hacemos en algún momento, pero la Biblia lo responde. Hay una esperanza para las personas que han muerto, pero no es una esperanza de ir al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a la humanidad, es decir, Adán y Eva, en ningún momento les dijo que iban a ir al cielo. Simplemente se les dijo si, que si se equivocaban, es decir, si pecaban, iban a morir. Jehová les dijo positivamente, morirás. Y eso fue lo que sucedió. Adán y Eva, ellos murieron debido al pecado, debido a la desobediencia. Pero Jehová no se quedó de brazos cruzados. Él hizo ajustes para que su hijo, el primogénito y unigénito, pudiera venir a la tierra para dar su vida como rescate por nosotros. Gracias a eso, nosotros tenemos la oportunidad de vivir para siempre, eternamente. Eso lo dice la Biblia en Juan 3:16, un texto muy conocido. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todos los que tengan fe en Él no se pierdan y puedan tener vida eterna. Ahora eso tiene sentido, pero ¿dónde será esa vida eterna? ¿Verdad? ¿Y con qué cuerpo? Porque eso es lo que estamos analizando. ¿Con qué cuerpo resucitarán? Bueno, ya leímos Juan 5, 28, 29, que no queda duda de que habrá una resurrección, em, ya que Jesús dijo que los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Y aquí es donde algunos cuestionan y pueden decir, ¿cómo? Bueno, estos van a resucitar para ir al cielo, pero las tumbas están en la tierra. Y si van a salir, va a ser de donde están, de las tumbas. Hechos 24:15 dice que habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Y en Apocalipsis capítulo 20, 13, 12 y 13 también habla de todos los muertos que resucitarán. Ahora la pregunta es, ¿dónde vivirán? Y entonces, si van a vivir en algún lado, tienen que tener un cuerpo acorde a
el lugar donde vivirán. Si van a vivir en el cielo, ya vimos que tienen un cuerpo espiritual, pero si van a vivir en la tierra, tienen que tener otro cuerpo, es decir, un cuerpo físico como el que tenemos ahora, pero como era el de Adán antes de pecar, un cuerpo perfecto. Veamos lo que dice la Biblia en Salmo capítulo 37 y versículo 29. Salmo 37, 29 nos ayuda a ver de que estas personas que resucitarán vivirán en la tierra. Acá dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Entonces, si van a vivir aquí en la tierra, tienen que tener un cuerpo físico, un cuerpo que sea acorde para vivir en la tierra. También en el libro de Isaías se habla de que plantarán casas, perdón, que plantarán viñas y que harán casas y vivirán en ellas y que tendrán o gozarán de mucha paz. Pero veamos lo que dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 13. Este es el último versículo del libro de Daniel. Dice, en cuanto a ti, sigue adelante hasta el fin, descansarás, pero al fin de los días te levantarás para recibir tu parte. Acá cuando dice al final de los días te levantarás para recibir tu parte, está hablando de la resurrección. Acá Jehová le promete a Daniel que él se levantará al final de los días, es decir, que va a resucitar. ¿Con qué cuerpo resucitará? Bueno, resucitará con un cuerpo de carne. Como dice allá en 1 Corintios, que Dios le da el cuerpo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, a las personas que van al cielo, Jehová decide darles el cuerpo espiritual, es el cuerpo que Él quiere que tengan. Ahora bien, ¿tenemos algún ejemplo de resurrección que nos pueda decir cómo va a ser la resurrección en el futuro de los muertos? Bueno, por ejemplo, tenemos la resurrección física que hizo Jesús, por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan, se habla de la resurrección de Lázaro. Llevaba 4 días muerto, él, obviamente su cuerpo ya se había descompuesto, sus hermanas incluso decían que ya olía mal, estaba ya casi deshecho, ¿verdad? Probablemente estaba explotado ya, porque ya olía mal. Pero Jesús lo resucitó con un cuerpo sano, ya curado de la enfermedad que probablemente tenía, pero no, obviamente él murió, pero este es un ejemplo cómo será la resurrección. Si Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos y darles ese cuerpo físico, para que puedan vivir en la tierra. En Isaías capítulo 26 también nos da una esperanza. Veamos qué dice Isaías capítulo 26, versículo 19. 19, perdón, capítulo 26, 19. Dice, tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán, despierten y griten de alegría, residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dejará que los que están imponentes en la muerte vuelvan a vivir. Entonces, como vemos acá, es una profecía que se cumplirá. Dice, tus muertos volverán a vivir, o tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Es lo que dice nuestro Padre Celestial. Entonces, acá hay una promesa clara de que los muertos van a resucitar. Pero quiere decir eso que estos muertos van a reconocernos, por ejemplo, a nuestros seres queridos.
Claro que sí. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice de que, bueno, vamos a leer ese versículo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 dice, y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Entonces, como vemos acá, la muerte ya no existirá. Si algunas personas pudieran objecionar acá y decir, no, pero es que eso va a ser en el cielo donde ya no habrá muerte. Pero el detalle acá es que el versículo dice, la muerte ya no existirá. ¿Qué quiere decir eso? Que antes existía y la muerte en el cielo nunca ha existido. Entonces, esto tiene que ser en la tierra. Entonces, como hemos visto hasta acá, también tenemos de ejemplo, no solo el ejemplo de Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo en el capítulo 5 de Marcos, se menciona que ella estaba muerta cuando Jesús llegó y le devolvió la vida. En el caso de Lázaro, Jesús dijo que estaba durmiendo. Para Jesús, que los muertos estén, bueno, muertos, valga la redundancia, para él están durmiendo y los puede despertar en el ratito o en el momento que él quiera, ¿verdad? Obviamente hay un tiempo señalado para eso, pero así como a estas personas Jesús le devolvió la vida, también habrá una resurrección para todas las personas que han muerto. También está el ejemplo de que está en Lucas capítulo 7, un joven que resucitó Jesús en Naín. Este, si no estoy mal, no era judío, ¿verdad? Y Jesús lo resucitó. Después, bueno, en este caso iba en el funeral y Jesús vio la fe de la madre y resucitó a este joven. Entonces, como vemos, la resurrección es posible, pero como hemos visto hasta acá, hay dos tipos de resurrecciones. Una resurrección que es espiritual para vivir en el cielo, que tiene que ser un cuerpo acorde a cómo, a la vida en ese lugar, un cuerpo espiritual. Y en el caso de los muertos que están acá en la tierra, serán un cuerpo físico, ya que la Biblia habla en el capítulo 7 de Apocalipsis de una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Y esa gran muchedumbre es parte de todas esas personas que vivirán acá en la tierra y serán con un cuerpo acorde o un cuerpo para vivir acá en la tierra. Y tiene sentido porque bueno, ¿a quién no le gustaría vivir en esta tierra convertida en un paraíso? Donde ya no exista la maldad y tengamos un cuerpo perfecto que no sufra de ninguna enfermedad. Yo creo que nadie en su sano juicio diría, no, yo no quiero vivir en esta tierra, ¿verdad? Obviamente, pues ahorita está mal debido al ser humano que la ha dañado, pero cuando el reino de Dios restaure esta tierra, será convertida en un paraíso como era el jardín de Edén, donde Jehová Dios puso al primer hombre para vivir en la tierra. Recalcamos eso, que el hombre fue creado para vivir en la tierra, no fue creado para vivir en el cielo. Claro, pues Jehová ha hecho arreglos para que algunas personas que fieles pues puedan ir al cielo y Jesús dijo que iba a preparar moradas para sus discípulos, es decir, a preparar un lugar para ellos. Entonces, esto quiere decir que habrá, como dice Lucas 12:32, creo que es, que habrá un rebaño pequeño que va directamente al cielo y serán reyes y sacerdotes para Dios, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis.